Buenos días. Ante todo quiero agradecer a Lila Nud, a su directora en especial, por permitirme estar este día acá con ustedes en este coloquio. Agradecer también a quienes integran la mesa, estimados amigos, al doctor Carlos Tiffer, Lula Durán y don Marco Fioli, que ya he tenido el gusto de interactuar con todos ellos, con Lula y con don Carlos desde hace mucho tiempo también, a quienes realmente estimo y me da mucho gusto estar acá. Ya no sé qué, pues, a mi amiga Cecilia. Así que gracias por haber venido. Esta mañana yo le decía a Cecilia al principio que yo quería tener como un espacio de encuentro, un coloquio de mucha confianza, perdón, porque como ella lo ha dicho, pues nosotros nos hemos conocido en el ámbito de los derechos humanos, de la lucha por la justicia, por la democratización de la justicia, por hacer valer los principios del Estado constitucional, democrático y social de derechos. Eso ha sido nuestras bases y nuestros principios en toda la labor académica y profesional que hemos realizado a lo largo de más de 20 o 25 años. En El Salvador, quienes hemos estado, digamos, en ese lado de los procesos sociales y luego asumimos desafíos de incursionar a la administración pública en cargos vinculados con la política de seguridad y las políticas criminales, como en el caso de este servidor, que desde el 1 de junio del 2009 asumí la dirección de la Academia de Policía en El Salvador. Entonces hay momentos en que se ve uno en una tensión, pues en una encrucijada entre hasta dónde se pueden hacer valer los principios, que ya sabemos que son, hablando de derechos humanos, son universales y son equitativos, son para todos y todas, y en todo tiempo y en todo lugar. Yo, no obstante, desde ya quiero decir que hay momentos cuando se enfrentan fenómenos tan complejos, tan violentos, atroces como es el fenómeno de las maras o pandillas en El Salvador. Hay momentos en que uno se pregunta, ¿realmente será tan correcto que no hay manera de restringir ciertas garantías, ciertos derechos a individuos que han demostrado una alta capacidad destructiva, una alta capacidad de intimidación, de terror a las poblaciones, que son capaces incluso de disputarle el territorio y el ejercicio de soberanía al Estado, independientemente de los factores causales, complejos, multidimensionales que un fenómeno como las maras en El Salvador tiene. Nadie puede negar jamás su fuerte arraigo social, es decir, que ese es un fenómeno que no surgió de la noche a la mañana, que fue creándose ante nuestras miradas. Creo que yo he llegado a decir casi que las pandillas son lo que nos merecemos por haber sido como sociedad y como Estado, primero indiferentes, luego nos hemos equivocado con una serie de políticas y medidas que se han ido tomando con el paso del tiempo, y como todas han resultado desacertadas y no se ha invertido lo suficiente también en las políticas de contención social, hablando de la prevención a nivel primario, pues de la inclusión de decenas de miles de jóvenes que viven en los lugares excluidos, etcétera, como sea. Esa característica de un problema esencialmente social, originalmente social, no se le puede quitar. Pero por otra parte tampoco se puede negar que tampoco se justifica que por eso se permita la expansión terrible que estos grupos han tenido y sus efectos, pues, de las acciones criminales que cometen. Yo creo que quienes estamos acá, porque veo que todos están de algún modo relacionados con el tema de justicia y seguridad, conocen bastante del tema de maras o pandillas. Yo no me voy a detener como a hacer características ya repetidas y todo esto, sino que quisiera sí compartirles voy a tratar de desarrollar 3 puntos. Uno, muy brevemente, pero así rapidito, el origen y desarrollo, pero más que todo el estado actual, cómo se caracterizan actualmente las pandillas o maras en El Salvador. Y en segundo lugar, cuáles son los principales rasgos que actualmente la diferencian de lo que originalmente fueron. Y por último, pues el tema que interesa también, el de las
ejecuciones extrajudiciales, las posibles, reales ejecuciones extrajudiciales en algunos casos, como parte de las respuestas que la sociedad tiene frente a este fenómeno. Por supuesto no es una respuesta oficial o estatal, pero sí es un fenómeno que ha existido siempre y que ha colocado a El Salvador en este momento pues en la mira de los sistemas de vigilancia y de protección de los derechos humanos, tanto del sistema internacional como de Naciones Unidas y del sistema interamericano, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías, respectivas relatorías en materia de personas privadas de libertad, en materia de ejecuciones extrajudiciales, en materia de derechos de poblaciones especialmente vulnerables o en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres, niños, personas de los grupos de LGTBI, etcétera, que todo está de alguna manera relacionado. Bueno, entonces dicho esto, comenzaré diciendo, como todos saben, porque ese es un fenómeno que prácticamente fue entre importado y mezclado con las características del pandillaje o del fenómeno pandilleril que existió en El Salvador, que existe seguramente aquí también en Costa Rica y en todas partes del mundo. Las pandillas juveniles, que son grupos violentos que suelen cometer alguna clase de delitos, generalmente contra el patrimonio o de agresiones entre ellos, pero que se caracteriza por ser un fenómeno transitorio, que va de la mano de ciertas etapas etarias, pues, colegiales, desde la adolescencia, y que generalmente ese fenómeno, sus integrantes dejan de ser miembros de pandillas cuando ya crecen, cuando ya se incorporan al mundo laboral, al mundo adulto, y por lo tanto ese fenómeno ha existido, como digo, en todas partes y en todo lugar. Eso existía en El Salvador hasta finales de los 90, inicios de los 90, perdón, pero de manera concomitante con la firma de los acuerdos de paz en el año 92, los Estados Unidos comenzaron a hacer deportaciones masivas de personas, entre ellos jóvenes, algunos que habían crecido desde pequeños en las ciudades donde más residen salvadoreños en los Estados Unidos, Los Ángeles, Washington, Nueva York, especialmente Los Ángeles, y otros que habían nacido ahí y eran adolescentes o jóvenes a quienes estaban deportando. Ellos en aquellas ciudades pues tuvieron que unirse a las bandas que ya existían, a los grupos que ya existían por una necesidad de defensa de las agresiones de las otras, como ahí sabemos que, bueno, Los Ángeles es la capital mundial de las pandillas, pues, ahí hay de todo tipo, se unen por vínculos raciales, por vínculos de nacionalidad, etcétera, por vínculos también de lugares donde viven, en fin. Los salvadoreños se incorporaron al barrio 18, que era una pandilla vieja, tenía por lo menos unos 30, 40 años quizás, que era principalmente dominada por mexicanos. Y hubo una decisión, un momento dado, una división entre ellas y surge la MS-13, que la conforman principalmente salvadoreños, pero no solo salvadoreños. Y estos, cuando fueron deportados, pues se dieron cuenta que ellos podían tener la capacidad de comenzar una suerte de colonización de aquellas bandas pequeñas que existían en los lugares más populosos de los municipios de San Salvador, que para entonces pues tenían nombres de pequeñas bandas, que recuerdo yo que usaban etiquetas que supuestamente daban miedo, temor, o que hacían alusión a los grupos de rock and roll de moda. Estaba la mara AC/DC, la mara Ozzy Osbourne, la mara Kiss, la mara los nombres que a ustedes se les ocurra. Y hay otras muy criollas como la mara Gallo, la mara Chancleta, y eran así, pequeños grupos de barrio, a veces de una calle, de un pasaje, de una colonia, y se peleaban entre ellos cuando se veían, etcétera, pero no existía el concepto de mara como tal, porque para aquel entonces mara no era más que un grupo de amigos, un grupo de vecinos, un grupo de compañeros del colegio. Hasta hace unos 6-7 años atrás todavía decir en El Salvador este es de mi mara, es decir, es mi compañero, somos de un mismo grupo, un grupo social. Ahora ya no, tiene una carga totalmente peyorativa y violenta y criminal. Decir mara es otra cosa, ¿no? Entonces esa idea de un grupo ampliamente extendido en una zona territorial que además ejerce una serie de hechos violentos, especialmente de disputa del territorio con la pandilla rival, los adversarios, porque vinieron igual de la MS y de la 18. Y la rivalidad mortal que ellos habían tenido durante mucho tiempo en Los Ángeles se vino a reproducir en El Salvador.
Entonces al principio fue un problema nada más de orden público, porque eran pleitos entre ellos, disputas entre ellos, habían lesionados, habían muertos, había también por supuesto pequeños robos, hurtos, digamos que la peor intranquilidad hacia la población o el temor de la población en general era que los pandilleros intimidaban, daban miedo, pues estaban en las entradas de los barrios, de las colonias, se subían a los autobuses y de manera intimidante, porque da miedo solo mirarlo, pues era la época en que todos se pintaban, se tatuaban y parecían muy agresivos. Eso ya no lo hacen y claro, daba miedo y ver el grupo, pero su interrelación, su relación con la población era que le pedían dinero a la gente y la gente pues, tenía miedo, pues era una forma. No era una extorsión exactamente, no configuraba el tipo penal de extorsión, pero era como una solicitud extorsiva que daba miedo, pues, pero al final de cuentas lo que decían ellos, pedían dinero, me puedes regalar un dólar, bueno, el dólar todavía no existía, decían una suegra, que era una moneda de un colón, ¿verdad? De la grandota. Luego cambiaron al quarter, le dicen ellos la cora, date una cora y así, y la gente les colaboraba, ya todo el mundo sabía que tenía que andar ahí el peso o el cuarto de dólar después para entregarle al pandillero y llevarse bien, no trascendía eso. Pero como producto de los planes mano dura y super mano dura, que estos planes surgieron en el año 2003 como una oferta electoral. El partido gobernante en ese entonces sabía que tenía las encuestas desfavorables, parecía que iba a perder las elecciones, se había desgastado mucho y esto se hizo, no es un invento, sino que salió publicado en uno de los periódicos de mayor circulación, que ellos tenían un documento donde habían dicho que la oportunidad que tenían para nuevamente presentarse como el partido político dominante era atacar a las pandillas, demostrar que eran el partido político más fuerte, más radical contra estos grupos que ya eran una amenaza. Se les calificó en ese entonces también como grupos terroristas, pero fue una etiqueta política. Lo decidió hacerlo el presidente de turno en su momento, el presidente Francisco Flores, que una mañana en una colonia populosa donde había presencia de pandillas, llegó con la policía, el ejército, y dijo: a partir de este momento se les terminó la fiesta, le declaro la guerra a las pandillas, hoy comienza la operación que he denominado Mano Dura y he enviado a la Asamblea Legislativa una ley que se llama Ley Antimara, donde vamos a criminalizar y vamos a perseguir a todos los miembros por el solo hecho de ser miembro de pandilla, no importa que le demuestre que haya cometido crímenes, etc. Y efectivamente empezó aquella enorme operación que llevó a detenciones masivas de todo aquel que era o parecía ser miembro de pandilla, ¿verdad? Porque no era fácil distinguir. Hablamos de miles de jóvenes detenidos con todos los días un desgaste tremendo para la policía, para la fiscalía, para los tribunales, y recuerdo que solo el 4% de más de 20.000 detenidos que hubo se quedaron con una causa penal, porque los demás eran total detenciones arbitrarias. Pero eso provocó que los pandilleros fueron expulsados de los espacios públicos que eran donde ellos interactuaban y de donde sacaban el dinero para su subsistencia, para medio vivir, como decimos, pues para subsistir. Ya no podían estar pidiendo dinero a la gente, pues. Y se dieron cuenta de que tenían la necesidad, la oportunidad y la capacidad de dar un salto más y de comenzar a incursionar en las extorsiones. Yo para entonces dirigía el Centro de Estudios Penales de El Salvador y nosotros todos los años sacábamos desde el año 97 hasta el 2005 un informe anual sobre el desarrollo de la seguridad pública, la justicia y los derechos humanos, y publicábamos las cifras anuales de los delitos que la policía nos entregaba. Recuerdo que hasta el año 2002 las extorsiones en El Salvador anualmente no pasaban de 300, 350, a veces 400, pero hasta ahí eran casi inexistentes, pues eran muy pocas. Más allá de que pudiera haber algún subregistro, aunque lo dudo porque para ese entonces nadie tenía miedo de denunciar una extorsión. Sencillamente no era un delito muy frecuente. Al año siguiente se elevaron a 3.000, 3.500, 4.000 y así la extorsión
llegó para quedarse y convertirse en la base de la economía criminal de las pandillas. ¿Por qué? Porque como ellos no estaban en los espacios públicos, tuvieron que irse a otros sitios. Los mayores, los más grandes, los más conocidos, sean cabecillas o miembros destacados, se fueron a otros sitios. El fenómeno se expandió porque se fueron a colonizar y a conquistar jóvenes en otros lugares, y los que se habían quedado atrás, los más pequeños, eran la base de las clicas o de los grupos pequeños. Entonces el fenómeno se extendió terriblemente, y otro grave error fue que a los pandilleros se les encarceló en diferentes cárceles según la pandilla a la que pertenecieran. Eso hizo que ahí se encontraran y se reunieran pandilleros, cabecillas de un lugar muy remoto o entre sí, ¿verdad? Uno de Oriente, de Santa Ana, de Metapán, fronterizo con Guatemala, y otro de La Unión, allá fronterizo con el Golfo, digamos. Y entonces tuvieron una oportunidad también de crecer en cuanto a capacidad de mando, control y todo eso que hacían desde las cárceles. Esas fueron las bases de eso. Creo yo, sigo sosteniendo que eso ha sido la política que fue un parteaguas, que determinó la expansión, el crecimiento de la pandilla, no solo a nivel territorial, sino también que le demostró que tenía otras capacidades de incursionar ya a esferas de crimen organizado. Pero para ese entonces yo también todavía era de los que discutía, planteaba y rechazaba la etiqueta de que los pandilleros fueran miembros del crimen organizado, porque para entonces realmente no llegaban a hacer todo eso. Ya eran una amenaza pública peor que la que tenía a inicios de los 90, pero no llegaban a tener una capacidad organizativa tan grande, no llegaban a desafiar la autoridad del Estado, muchas otras cosas. Pero ya cuando convierten a la extorsión en la base de su economía criminal y se expande terriblemente, empiezan ya realmente a cobrar otro tipo de características, y a eso se le suma que igualmente pasan a dar como servicios de logística al gran tráfico de drogas, y les pagan a los pandilleros, les pagan pues en especie, con pequeñas cantidades también de cocaína y otro tipo de drogas, y ellos comienzan a hacer la microdistribución en las zonas que controlan, y empieza entonces otro frente de disputa, el mercado por la microdistribución de la droga y el mercado por la extorsión. ¿En qué estado estamos actualmente? Y cuando digo actualmente me referiré a la caracterización de los últimos 5 o 6 años aproximadamente. Bueno, hay que decir otra cosa, que dentro del primer gobierno del Frente Farabundo Martí, que fue el de 1 de junio del 2009 al 31 de mayo del 2014, se dio otra respuesta estatal bien interesante, que fue la famosa tregua entre pandillas. Interesantísimo por todo lo que eso puede implicar en el fenómeno de que se propicie un diálogo, un entendimiento entre criminales para que dejen de matarse y para que dejen de agredir a la población. Eso parece muy legítimo, muy valioso, muy importante, pero las características propias de lo que estaba detrás es todavía más peculiar. ¿Por qué? Porque resulta que se dio como parte de los efectos que tuvo un cambio de gabinete. El presidente de la República se vio muy presionado porque seguía mucho la violencia de las pandillas. Teníamos un índice de homicidios en el año 2010, se había logrado bajar a menos de 10 diarios, que siempre es alto, no siempre es alto, pero creo que teníamos como 10 o 9 homicidios diarios. Pero en el 2011 se elevó a 11. Ya no se pudo controlar y hubo mucha presión, y el presidente decidió cambiar de tajo el gabinete y decidió colocar al frente del Ministerio de Justicia a un general del ejército, que era el ministro de la Defensa de él, y como director de la policía a otro general. Entonces era claramente una militarización de la policía en ese momento, una cosa que desató un fuerte debate, terrible debate interno incluso, porque imagínense la paradoja del FMLN como gobierno, que le costó sacar a los militares del poder, y resulta que el presidente que ellos llevaron pone al frente de las instituciones que surgieron de los acuerdos de paz a militares. Entonces eso fue realmente un periodo durísimo. Yo estuve a punto de renunciar, de hecho le dije al ministro saliente que yo le daba mi renuncia, que yo me iba con él, pero me dijo, no, esto no es con vos, vos tenés que quedarte y tenés que entender que en las luchas sociales y políticas así es, si a uno le pegan o derrotan era como en la guerra, me dice, porque él había sido un guerrillero. Si te pegan en una trinchera, te vas para atrás,
te haces para atrás y hasta que no te derroten totalmente vos no tenés por qué dejar la posición. Entonces, bueno, la cosa es que todo lo que esperábamos de un militar era que ofreciera más que mano dura, una guerra casi desatada. Y efectivamente, en sus primeras declaraciones, el ministro Munguía Payés decía que frente a las maras él iba a preparar un contingente especial para atacarlo frontalmente. La expresión que se hizo notoria fue que decía: estoy echando músculo, estoy preparando condiciones para eso, y nos ordenó que la última promoción que habíamos graduado, que eran como 350 muchachos de la última promoción, me dijo que esa promoción teníamos que convertirla en un grupo antipandillas, en la unidad antipandillas, la nueva unidad antipandillas. Bueno, en fin, otro dilema. Sin embargo, se creó la unidad, puso al frente a uno de los comisionados de la PNC que procedía de las viejas policías militarizadas, y iba por esa línea. Pero yo supongo, y casi estoy seguro después de entrevistas que he tenido con él y de lo que ha pasado en El Salvador, que él muy inteligentemente puso a trabajar a sus organismos de inteligencia. Y en ese momento era el organismo militar, la inteligencia militar seguía teniendo control en eso, la inteligencia policial, porque él dirigía el ministerio, y también había colocado a un hombre de confianza en el organismo de inteligencia del Estado. O sea, todas las inteligencias estaban trabajando para él. Y muy rápido le dieron el dato, la información de que por la vía de la confrontación armada directa no iba a poder derrotar a este mundo. Le dijeron: mire, son 60.000 pandilleros, expandidos en buena parte del territorio. Y alrededor de cada uno de ellos hay familiares, parientes o allegados que usted tiene que multiplicar 5 por cada uno de esos miembros. O sea, le da 360.000 personas, que ya es un porcentaje importante de la población. Ese fenómeno no lo derrota así. Y él, como tenía también pretensiones y ambiciones de ser candidato presidencial, buscó una salida rápida. Y le aconsejaron que propiciara eso, una tregua, un entendimiento. Al principio le salió bastante bien, a pesar de las críticas iniciales, porque durante más de un año, creo que fue año y medio, El Salvador bajó de una tasa o un promedio de homicidios diarios de 12, eso iba a 12, bajó a 6 y 5. Sin embargo, se empezó a conocer que las pandillas habían aprovechado ese tiempo también para, ¿cómo se llama?, acumular más dinero, acumular poder económico, comprar armas, expandirse todavía más, y que buena parte de los homicidios los ocultaban a través de desapariciones y enterramientos. Y sí, es cierto, empezaron a aparecer más personas enterradas que previamente habían sido desaparecidas. No se ha dimensionado exactamente si eso significa que la cantidad exacta entre el promedio de homicidios, que era de 12, se bajó a 6 porque diariamente 6 eran muertos. Eso tal vez no es así, pero sí hubo una buena cantidad de homicidios que las pandillas cometían, y para no revelar, no pueden ser descubiertos de que estaban incumpliendo lo acordado, pues los enterraban. Y fue insostenible. Llegó un momento en que se combinó la crítica social, política de esa tregua con la decisión de la Sala de lo Constitucional de declarar inconstitucional el nombramiento del ministro y del director de la policía por su procedencia militar, porque la Constitución en eso es claro. Desde que firmaron los acuerdos de paz dice que la Policía Nacional Civil estará dirigida por autoridades civiles. Entonces era claro que no podía ser un militar director de la policía. Con el ministerio quedaba cierta duda, porque eso es una decisión del presidente. Sin embargo, la sala fue y dijo que tampoco el ministro. Así que tuvieron que salir de ahí y hubo una recomposición. Hubo otro ministro, otro director de policía, y cambió todo. Y el que llegó, ante el desgaste que había tenido ya la tregua, pues ofreció todo lo contrario. Ir con todo en contra de las pandillas y eliminar todo vestigio de tregua, de diálogo, de entendimiento. Y bueno, eso fue el último año, creo, un año y medio nada más de la última gestión de Funes. Llega el nuevo gobierno, y el nuevo gobierno del presidente Sánchez Serén, igual, su planteamiento inicial fue alejarse de cualquier posibilidad de diálogo y entendimiento, porque parece entonces ya mediáticamente y en la oferta electoral de todos los partidos querían diferenciarse y decir: no, nosotros no vamos a dialogar, nosotros no
no vamos a dialogar. Y entonces se estigmatizó cualquier proceso de entendimiento, diálogo, lo que fuera, se estigmatizó como una traición a la patria, todo lo que se les puede ocurrir. Pero que en realidad no deja de ser un discurso de doble moral, porque todo el mundo sabe que los partidos políticos todos hablan y se entienden con pandillas, así es, hasta por una necesidad lógica de realizar el proselitismo cada 2, cada 3 años que hay elecciones, porque tienen dominio, control en territorios, en colonias, en barrios, donde ellos controlan todo, absolutamente todo, quién entra, quién sale, y son capaces incluso de asesinar a alguien solo por estar en el momento y en el lugar equivocado, por no dar referencias y por sospechar que probablemente siendo joven y procediendo según su documento de identidad de una colonia donde está la pandilla contraria, que está haciendo labor de inteligencia en contra de ellos, porque así es que han habido ya asesinatos por esa situación. Así es que los partidos para hacer campaña tienen que hablar con los cabecillas, o sea, siempre hay entendimientos. Recientemente, hace 2 semanas en El Salvador, se terminó de probar ya judicialmente algo que era un secreto a voces, que incluso en las planillas para las elecciones municipales se habían incorporado miembros de pandillas y se creía que podían ser concejales, pero de segunda línea, digamos, regidores, pues, pero no alcaldes o síndicos, secretarios. Y resulta que el alcalde de uno de los municipios más populosos, que es Apopa, al norte de San Salvador, el alcalde resultó condenado por ser miembro de una pandilla y se salvó de la otra imputación, que era ejecuciones, asesinatos de pandilleros rivales o de miembros de su propia pandilla. Ahí sí no le pudo probar eso la fiscalía, pero por pertenencia a la estructura sí, y se le condenó a 20 años del partido Arena, que es donde más se han infiltrado. ¿Por qué? Porque Arena, cuando se dio cuenta que parte de la derrota electoral que tuvo con Sánchez, cuando ganó Sánchez Serén, fue porque ellos se habían ofrecido como el partido, otra vez como el partido Maduro, y eso hizo que los pandilleros votaran en contra de ellos. Y se han percatado de que hay un caudal de votos importante, y ahora han estado como coqueteando con ellos y los papeles se han invertido. El Frente es el que está, digamos, más firme en contra de las pandillas, y los pandilleros también pues han cambiado de bando, y hay información que apunta a que ellos hace mucho tiempo, hace ya varios meses atrás, han dado órdenes a todos sus miembros y allegados que esta vez en las elecciones que se aproximan, que ya va a ser en marzo de este año, las legislativas y el otro año presidenciales, ni un voto para el Frente, sino que todo para Arena. Y además van a atacar a la campaña proselitista del FMLN. Y ya empezaron con eso. La semana antepasada, un fin de semana, uno de mis colaboradores que trabaja conmigo andaba en su tiempo libre apoyando una campaña y resultó lesionado. Por fortuna fue muy leve, fueron varios balazos, ya le cayó uno en un dedo de la mano, ¿no? Pero aún así, pues, las pandillas, y ya con esto entraría yo a lo que quería compartirles, la caracterización actual de las mismas. Ya no estamos hablando de ese fenómeno nada más de carácter social y con algunas expresiones delictivas cada vez más fuertes. Las pandillas ahora tienen como, digamos, 3 ejes de poder o 4 ejes de poder. El primero sigue siendo el eje violento, el eje criminal, que es el que le da la base de su poder de intimidación, de terror a la población, y que le permite saber que si dicen que es la pandilla la que le está poniendo extorsión individual a una persona o a una empresa pequeña, mediana, o al pequeño comerciante, al vendedor de la calle, a todo mundo, saben que intimidan, y por lo tanto que hablan en serio y que son capaces de matar o atacar a quien sea. El eje criminal sigue siendo como lo principal, pero aparte de ello está el eje económico, pues, que saben que necesitan para mantenerse, expandirse, comprar armas, etcétera. También necesitan ingresos económicos. Y ahora el pandillero no solo tiene actividades criminales, sino que también el dinero que procede de ilícitos lo invierten en negocios formales, en negocios legales, como empresas de buses, tienen empresas de autobuses también, o por lo menos empiezan a comprar autobuses en empresas legales, cooperativas,
barras show, todo lo que tiene que ver con el vicio, pues ellos están incursionando en eso, car wash, negocios de distribución de películas piratas, todo lo que tiene que ver con tráficos ilícitos, pues ellos se meten en todo eso, empiezan a controlar mercados completos. Hablo de mercados, los mercados tradicionales pues, de nuestros países, donde se comercializan todo tipo de productos, verduras, enseres, todo lo que controlan, extorsionan ahí también. Empresas de seguridad privada también se incursionan en eso, empiezan a controlarla. Y por lo tanto tienen ese frente también económico. El otro es el frente político, al que ya me referí de alguna manera, que es también tener relación con los partidos, ofrecerse como un caudal electoral que ha demostrado cierta efectividad, que puede cambiar el fiel de la balanza en un municipio, y a veces incluso se puede pensar que hasta una elección nacional presidencial la pueden cambiar también, porque ofrecen dos cosas: ofrecen votar por el partido al que quieren favorecer e intimidar a los contrarios. E intimidar incluye no permitirles la propaganda, retirarles la propaganda, intimidar a los que hacen el proselitismo en los lugares, e incluso decomisarles el documento de identidad a las personas que consideran que van a votar por el otro partido. Así es que también tienen ese frente, y el caso que conté del alcalde de Popa no es aislado, no es único, también se sabe de otros municipios donde en el Consejo Municipal hay presencia de miembros de pandilla, y cada vez más. Y está el frente social. El frente social es el que los pandilleros, a criterio pues, de los análisis que se hacen en el Gabinete de Seguridad, y no solo nosotros, también hay otros sectores de sociedad civil, periodistas, que consideran que efectivamente eso está ocurriendo, y es que los pandilleros han logrado también presentarse como víctimas de violación a derechos humanos, de que la policía es la que los está reprimiendo, que los está combatiendo, y que ellos realmente tienen unas pistolitas, como dijo una vez una señora en una cobertura noticiosa. La policía intervino en un lugar donde sabía que habían unos pandilleros armados, entró, les dispararon, pero como los pandilleros tenían solo pistolas, y claro, era una unidad especializada de la policía, iba con fusiles, y murieron los atacantes de los policías, y las señoras decían: pero si solo tenían unas pistolitas, y miren estos hombres como vienen fuertemente armados, con fusiles y todo, ¿cómo es posible? Pero bueno, las pistolitas también disparan y también matan. En fin, todo esto, con lo cual yo no exonero, y ya entraremos a eso, al tema de las ejecuciones extrajudiciales, no exonero para nada que también el Estado pueda estar cometiendo abusos, pero el hecho es de que han logrado realizar una verdadera capacidad de lobby con organismos de derechos humanos, con periodistas también, que prácticamente se han inclinado casi de manera total, casi digo, no creo que sea total, absolutamente esto, pero en favor de presentar la idea de que los pandilleros en realidad quieren, tienen un plan de retirarse de la violencia, que ellos están más bien por el diálogo, por continuar la tregua, porque lo que quieren es presionar al gobierno para que el gobierno termine cediendo otra vez la posibilidad de otro entendimiento, de otro diálogo, pero que el gobierno actual no les permite y les ha declarado la guerra, y por lo tanto ellos están como víctimas. Pero ahí se da otra paradoja, esas contradicciones propias de nuestro país, porque resulta que aquellos periodistas críticos y aquellos organismos críticos de la tregua ahora están como tratando de favorecer esa supuesta posición de la pandilla, de que quiere llegar otra vez al diálogo y entendimiento. Lo más paradójico es lo del periódico El Faro, por ejemplo, el periódico digital El Faro. Ese fue el que cuando Munguía Payés en su momento comenzó aquella tregua que fue efectiva, ellos fueron los que le quemaron, como decimos, ¿verdad? Que le publicaron que detrás de eso había un entendimiento entre pandilleros, y que el ministerio lo estaba haciendo a espaldas de la población, etc. Y por eso fue que comenzó a resquebrajarse ese intento de esa otra forma de respuesta a este fenómeno. Bueno, y ahora ellos son los que más propician, los que más están pidiendo que no se siga con la política represiva, y que por el contrario pues que se propicie otra vez el diálogo. Pues, digo, esas paradojas, esos desencuentros que hay. Yo también me encuentro en una paradoja, porque yo en el año 2005, a raíz
¿cómo se llama?, del fenómeno de mano dura, en una de las publicaciones que hice, en un libro que publiqué cuando formaba parte del Centro de Estudios Penales y en FESPAD, uno de los artículos que ahí publiqué, creo que fui el primero y quizá en ese momento el único que planteó la necesidad de que se propiciara un diálogo, un entendimiento entre pandilleros. Y era sencillamente, yo partí de la siguiente premisa. Para ese entonces estamos hablando que ya había una gran expansión de las pandillas y se discutía fuertemente entre las características que debía tener una política de seguridad. Y para ese entonces predominaba solo la mano dura. Entonces nosotros propugnábamos por una propuesta de política criminal que habíamos presentado a la Asamblea y a otros sectores, donde era de manera integral, pues, una política que lleva al menos los 5 componentes tradicionales que ya se hizo un sitio común, como es el control y represión, la prevención en sus diversas maneras, el fortalecimiento institucional, la revisión de las leyes, etcétera, y la atención a la víctima. Son los 5 grandes ejes que en general coinciden con la mayoría de las políticas actuales de seguridad pública. Pero por supuesto no había eco de aceptar esto. Entonces mi premisa era que aún en las mejores condiciones que pudiera un Estado tener para poder responder a este fenómeno de violencia y criminalidad, especialmente de las pandillas, y esas mejores condiciones serían una convicción política y una decisión en firme de echar a andar una política de seguridad con un fuerte privilegio o preferentemente de carácter preventiva. Y eso significaba, como otra de las condiciones hipotéticas, pero que suponiendo que fuera real, que tuviera todos los recursos necesarios, todos los caudales económicos y las asignaciones presupuestarias para llevar a cabo las mejores políticas de inserción, las políticas sociales, qué sé yo, llegar con todo para la prevención. Aún en esas condiciones, que son casi imposibles, pero suponiendo que existieran, no iba a ser efectivo mientras no se tratara, mientras no se solventara el problema de la rivalidad letal entre estos 2 grandes grupos, porque ya dominaban territorio, porque ya estaban presentes, y por más que el Estado llegara, si la pandilla decidía atacar y matar a sus rivales porque no estaban de acuerdo con eso, o a sus propios miembros por incorporarse a un proceso de reinserción, eso no iba a funcionar. Entonces yo planteé que era necesario propiciar eso, un diálogo, un entendimiento, pero con un método que lo retomé de lo que habían estructurado los amigos de una fundación en Río de Janeiro que se llama Viva Río. Ellos hablan hicieron una propuesta de cómo desmontar la violencia ahí en Río, de los grupos también criminales que distribuyen la droga, etcétera, que están igualmente armados, que son en algunos casos hasta peor o igual que las maras. Pero no lo pudieron aplicar ahí, lo aplicaron en Haití, cuando Brasil tuvo una presencia allí en la MINUSTA. Ellos decían que a estos fenómenos de violencia armada se les debe responder de una manera lo más similar posible a lo que ocurre con las guerras civiles. Como parte de las medidas de justicia de transición, tienen que propiciarse el desarme, desmovilización y reinserción, el famoso DDR de los grupos combatientes. Pero como en violencia armada criminal no es exactamente lo mismo, ellos usaban un proceso de 3 etapas, pero con un nombre distinto. Ellos dicen MDI, movilización, desarme e inserción. Movilización significa el principal paso, que quiere decir que debe haber una movilización social, que consiste en una unanimidad, en un consenso político de todos los partidos, de todos los sectores sociales, de que esa decisión de enfrentar de esa manera y responder de esa manera a la criminalidad es aceptada por todos. Y por otro lado también movilización de los involucrados en el crimen, de las estructuras delincuenciales, de que también están de acuerdo con ellos, que haya un gran consenso. Ese es el primer paso y el más difícil. Establecido ese consenso, se da el siguiente, que es el desarme, que es lo que tiene en común con el DDR, porque eso sí, el fenómeno es de violencia armada. Tienen que entregar las armas y un desarme efectivo. Y por último, la inserción social, que es donde entran ya los programas de reinserción, de rehabilitación, todo lo que se quiera. Entonces yo planteaba que se siguiera un MDI y que se buscara asistencia técnica, etc. Pero bueno, eso fue nada más que un ejercicio teórico. Yo creo que nadie leyó eso. Hasta ahora lo están leyendo, porque ahora sí algunos periodistas me dicen, bueno, pero usted antes lo propugnaba por el diálogo y ahora está ahí preparando policías para que ataquen los pandilleros. Bueno, esa es mi labor, es mi función. En fin, ahora
La tregua pues prácticamente se ha estigmatizado, como digo, pero está ahí latente. De hecho ya el partido Arena otra vez empieza, como decimos, a coquetear con esa idea. Ahora se presenta como un partido que dice, nosotros creemos que sí se puede propiciar un diálogo. No tregua, inmediatamente dice, no tregua, pero diálogo. En fin. Esas imbricaciones, esas interrelaciones con la esfera política, social, económica, etcétera, hace que la pandilla pues sea otro fenómeno, es otra cosa, ¿no? Ya no es lo mismo. Y frente a ello, el gobierno hace 2 años dio otro giro, un giro muy fuerte. El presidente dio la orden decidida de organizar grupos especiales dentro de la policía para salir a buscar a estos grupos, porque llegamos a una situación casi de postración. Los pandilleros comenzaron en esa intención de presionar para que se vuelva a la tregua o al diálogo, empezaron también a atacar policías, ¿no? Aquí puede haber un círculo vicioso de violencia. A estas alturas no se sabe quién empezó primero. Probablemente sí hubo algún abuso policial, sí hubo ajusticiamiento de pandilleros, y como desquite ellos empezaron a atacar policías en momentos en que se encuentran fuera de servicio, cuando están con sus familias, o en sus hogares, o van en las calles y desprevenidos, los atacan 4 o 5 de ellos, y bueno, así difícilmente puede defenderse y repeler el ataque a un policía, aunque hemos tenido algunos casos, 3 o 4 casos, donde el policía, yendo él solo y siendo atacado por varios pandilleros y estando de civil, pero con su arma ha sabido defenderse y ha sabido repeler el ataque, pero eso es aislado. Nos han matado en los últimos 4 años, por aquí tengo el dato, son como 230 policías. O sea, es una capacidad de agresión y de fuego tremenda. El año pasado se decomisaron exactamente 730 fusiles entre AK-47 y M16 en un año nada más, y todos los años es lo mismo, ¿no? Quiere decir, a razón de 2 fusiles por día lo que se logró decomisar de las pandillas. Esa agresión, no solo contra los representantes del Estado, sino la violación sistemática de los derechos de la población, el asesinato salvaje que hicieron en marzo del 2016, ¿sí? Que fue cuando el presidente ordenó este giro. Mataron a mansalva a 11 trabajadores jóvenes, algunos de ellos que era su primer empleo de una empresa telefónica, que andaban poniendo postes en una zona rural, y los pandilleros los confundieron supuestamente con pandilleros rivales, los detuvieron a todos, los ataron de pies y manos, los tiraron al suelo y los empezaron a despedazar a machetazos, y se filmaron, ¿verdad? Se filmaron. Entonces eso, una cosa que fue realmente repudiado por la población, hubo una gran presión social, porque la gente decía, bueno, ¿y el gobierno qué hace? ¿Y qué están esperando? ¿Y por qué no van a buscarlos? Entonces esa fue la respuesta, las llamadas medidas extraordinarias, que consisten en primer lugar en restricciones en las cárceles a los cabecillas, ¿verdad? A los cabecillas, así inició. Quizás esto se está distorsionando y por eso ahora hay muchas presiones, pero inicialmente la idea, a los cabecillas. Lo que pasa es que los cabecillas, en una estructura como esta, se mueven, se combinan, se van sustituyendo, reemplazando continuamente. Pero entonces, las medidas extraordinarias consisten en, ya hay un régimen de internamiento riguroso que estaba en la ley penitenciaria. En realidad, las medidas extraordinarias lo que hacen es como fortalecerlas un poco más. Consisten en que los cabecillas deben estar aislados, en celdas, totalmente aislados, las 24 horas del día. Solamente se les permitía salir al sol, me parece, una vez a la semana, o una hora diaria, creo que les estaban dando. Luego de eso, restringirles las visitas, incluyendo las visitas de familiares. Por supuesto, se radica la visita íntima. La visita de los abogados o defensores, restringida también. ¿Qué más? La movilidad de ellos, pues por supuesto, está totalmente vedada. No se les puede entregar nada, ni bienes, ni de consumo, ni nada, mucho menos cartas o documentos. Pero esto se deriva de que se ha demostrado una capacidad que tienen de conspiración y de comunicar órdenes y decisiones, a veces hasta con una mirada. Porque se comenzó tratando de restringir las llamadas telefónicas, porque en las cárceles, no solo sucede en El Salvador, seguramente aquí pasa también, porque hace poco estaba viendo que aún en las cárceles de mucha seguridad en los Estados Unidos también resulta que meten chips y hay teléfonos, entonces es difícil de controlar eso.
Pero en esa situación El Salvador avanzó bastante y sin embargo seguían comunicándose, siempre hay manera de comunicarse, y era a través de los familiares, era a través de los abogados, y bueno, eso se restringe. Las llamadas medidas extraordinarias, entonces su principal efecto está en las prisiones, pero también a nivel de policía, a nivel de control policial se crearon 2 batallones especiales, 2 grupos especiales, no batallón, no es el concepto que usamos nosotros, sino grupos operativos especiales, la Fuerza Especial El Salvador, FES, y la Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial, la FIRT, que consistió ¿cómo se llama?, en seleccionar policías que ya habían tenido experiencia en grupos operativos y formar grupos al estilo de los grupos de reacción policial para ir a buscar a estos pandilleros. Y eso ha hecho, sí, un efecto negativo ha sido que, como hay más operativos de búsqueda de pandilleros, los pandilleros atacan a los policías y los policías se defienden. Teóricamente así es, también puede ocurrir que los policías cuando ubican un campamento, porque estamos hablando de buscar campamentos, de buscar campos de entrenamiento, de buscar armas y de buscar grupos que están preparando ataques, pues no es una hipótesis, es que están listos para hacer ataques. Y si la policía lo detecta, puede ser que en algunos momentos la policía también toma la iniciativa de disparar. Eso está por investigarse, por determinarse exactamente qué está ocurriendo. Pero para mientras, y ahí paso ya al tema de las ejecuciones extrajudiciales, han habido denuncias, algunas muy serias, algunas documentadas, como las que tiene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que en algunos de los casos en los que la policía reporta un enfrentamiento y como resultado de ello la muerte de varios pandilleros, en esos casos, en algunos de esos casos, como el famoso caso de la finca San Blas, donde murieron 8 personas, supuestamente 7 pandilleros y un civil que nada tenía que ver, en esa ocasión, de acuerdo a lo que dijo la Procuraduría, al menos 3 o 4 de ellos sí tenían signos de haber sido ajusticiados, de haber sido ejecutados, no por lo que decían los exámenes de medicina legal, etcétera. Eso no fue resultado de un intercambio de disparos, que inició como un intercambio de disparos, sí, porque la policía andaba en un operativo legítimo y efectivamente esa finca había estado tomada durante varias semanas por un grupo de pandilleros armados que tenían sometida a la gente de ese lugar. En el enfrentamiento entonces y el fragor quizás del combate, terminaron ajusticiando a 2 o 4. Es el único caso que se ha judicializado, llegó a los tribunales, la Fiscalía imputó, llegó a los tribunales y ya culminó con una sentencia que terminó absolutoria. ¿Por qué? Porque el juez determinó que sí había existido ejecución de 3 o 4 personas, pero que los policías que estaban detenidos no eran los responsables, no pudo individualizar la responsabilidad. Y era lógico, porque lo que ocurrió fue que de este grupo policial, hubo un grupo que se entregaron directamente, ellos no huyeron, y hubo 2 de ellos que huyeron y son los que no están. Probablemente lo que ha ocurrido es que los que ejecutaron fueron estos, que no se entregaron y que andan huyendo. Entonces la sentencia, pues como corresponde desde mi punto de vista a un juez de lo penal, no puede establecer una responsabilidad objetiva, no puede decir, no, pero como usted estaba en ese grupo, si bien no hay evidencia de que fue usted el que disparó, pero era parte de ese grupo, a usted lo condeno. El juez lo que hizo fue diferenciar y lo sobreseyó, ¿verdad? No hubo condena. Entonces hay otros casos que están también en proceso y hay muchas más denuncias de posibles ejecuciones sumarias. Yo al respecto quiero decir que las ejecuciones sumarias extrajudiciales e ilegales en El Salvador siempre han existido, antes, durante y después del conflicto armado. Durante el conflicto armado ya sabemos que fueron famosos los escuadrones de la muerte, uno de ellos que asesinó a Monseñor Romero, etc. Ya sabemos que eran grupos especialmente con motivación política, grupos que reaccionaron frente al movimiento social y político para atacar a todo el que pareciera estar en la insurrección, ¿verdad? El que fuera o no fuera guerrillero o pareciera guerrillero, a sus parientes. Bueno, ha sido una cosa atroz. Con el inicio de la paz, en los primeros años, entre el año 92 y 94, se produjo el asesinato de varios excomandantes del FMLN, de mandos superiores, pero no de la comandancia general, pero gente de mucho respeto y de mucho mando, pues, comandantes también de terrenos operativos. A 4 de ellos aproximadamente los asesinaron y por esa razón
se vio obligado el gobierno de Calderón Sola en aquel momento de solicitar el apoyo de Naciones Unidas, que estableció un grupo especial para investigar a los que se denominó grupos irregulares armados. Y después de un año de investigación se logró determinar que efectivamente existían esos grupos, que los escuadrones de la muerte no habían sido desarticulados, sino que algunos de ellos habían transitado, habían mutado a grupos de exterminio con motivos de limpieza social, es decir, se encargaban de matar delincuentes, pero también de sicariato para lo que se quisiera. Y efectivamente aparecieron en el oriente del país un grupo de exterminio que se hizo famoso, que se llamaba La Sombra Negra. Ahí aparecieron involucrados políticos, el gobernador departamental, un aspirante alcalde, y unos policías también estaban involucrados, y comerciantes empresarios de la zona, que fue una respuesta que ellos tuvieron para evitar que se expandiera la mara, las pandillas allá en San Miguel, ¿verdad?, en el oriente del país. Hubo procesos, pero no hubo condenas. Y así sucesivamente durante todo este periodo, después de los acuerdos de paz, siempre con cierta frecuencia aparecían grupos de exterminio. Igual en los informes en los que yo referí, que presentábamos cada año en el Centro de Estudios Penales, sacábamos los casos de las posibles ejecuciones extrajudiciales. Eran aproximadamente 600 al año, siempre existió eso. Y ahora, con esta agudización del conflicto, pues ahora se está reputando que hay más. Y a mí no me cabe duda que efectivamente ejecuciones sumarias están dando, pero de otra característica. Una ejecución sumaria no tiene por qué ser con motivación política, y una ejecución sumaria tampoco tiene que ser o formar parte de un plan general, y tampoco una ejecución sumaria o extrajudicial tiene que ser como parte de una política de Estado o una política de gobierno. Puede responder a diversas motivaciones, y en este caso es probable que existan algunas ejecuciones que han sido en venganza, sencillamente venganza, de policías que han sido víctimas, sus familiares han sido víctimas, y que ellos no están dispuestos a esperar a que les maten otra vez o que se expanda el problema, y han tomado la justicia, entre comillas, en sus propias manos, que por supuesto en un Estado de Derecho no puede permitirse eso. Entonces resulta que las autoridades sí se ven en un problema, en una tensión, ¿verdad? Porque por un lado no pueden permitir eso, tienen que entregar a los policías, pero tampoco pueden salir como, digamos, así como hacer un gran aspaviento de decirle a los policías, pues, o a los militares también que están colaborando en funciones de seguridad, como dicen ellos, pues bajarle la moral totalmente. Tienen por un lado la obligación de hacer que exista una moral alta de los policías, en un contexto en el que están asesinando, como dije, a más de 200 policías en los últimos 4 años, que no pasa en cualquier parte del mundo. Creo que El Salvador es hoy por hoy el país que tiene el récord de más policías asesinados en cumplimiento de su deber o fuera de cumplimiento de deber. Entonces, por un lado, a mí no me cabe duda que ejecuciones hay, la motivación es otra, y lo que también sí puedo asegurar vehementemente, y hoy con mayor razón, porque en el reciente informe preliminar que dejó la señora relatora especial de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales y sumarias, lo entregó recién el lunes de esta semana, ella destaca, y ella dice, y es preocupante, que sí logró establecer un patrón de conducta de miembros de la policía y del ejército que apuntan claramente a ejecuciones extrajudiciales. O sea, eso es el principal desafío que hoy tiene El Salvador en términos de superación de esas violaciones de derechos humanos, y en términos de la presión que van a hacer, y que ella misma dijo, va a haber presión de los organismos internacionales, etc. Sí hay un patrón de conducta, pero igualmente dijo, no hay evidencia de que esto sea una política estatal, no es una política de gobierno. En la medida, sí, dejó la advertencia de que no se haga justicia, no se realicen investigaciones apropiadas por parte de la policía, y la fiscalía no genere la capacidad también de demostrar las evidencias y llevar a los culpables a los tribunales, y los tribunales emitan las sentencias respectivas, en esa medida el Estado se podría llegar a convertir en consentidor de esto, que también lo hace igual responsable. Otra cosa muy importante que el informe ha dicho, y yo me siento muy satisfecho en particular de eso, porque en la reunión que hubo con el presidente de la República, donde se me pidió también que estuviera como parte del Gabinete de Seguridad, que inicialmente yo no estaba invitado por el ministro, pero el presidente me llamó. Entonces yo recuerdo que cuando la señora leyó el relato breve
resumen de lo que iba a presentar. Aún es preliminar porque el oficial lo va a entregar en junio. Dijo, yo lo anoté en mi agenda, dijo: a mí no me cabe ninguna duda que las maras o pandillas violan masivamente, sistemáticamente y diariamente los derechos de la población. Y yo dijo, aunque sé que la violación de derechos humanos tradicionalmente se atribuye al Estado, pero soy de las que considera que cuando hay grupos de poder organizados, también son responsables de violar derechos humanos. Entonces lo mencionó, yo tomé nota, y cuando tuve la oportunidad de intervenir le pedí que eso lo dijera en el informe, porque ya habíamos tenido otras relatorías, le dije, las anteriores, que hemos tenido como 4 en los últimos 3 meses. Esas relatorías no han destacado el problema que El Salvador está enfrentando, no dicen nada de la violencia de las maras y solamente presentan las posibles violaciones de derechos que los policías están cometiendo. Y efectivamente lo destacó, eso me satisface mucho. No quiero decir que yo la convencí, a lo mejor ella misma, claro, lo tenía claro, una persona justa probablemente dice, no, yo voy a poner esto. El Salvador, en resumidas cuentas, ya ha salido acusado, realmente está acusado, realmente hay que hacer mucho por tratar de corregir. Han habido abusos en las mismas cárceles, ya el ministro se comprometió, ya dio la orden ahora en enero, y también destaca eso la señora, de que las medidas las está revisando, van a minorar un poco esas restricciones durísimas a los derechos que tienen. El ministro ha dicho que lo va a poner como una prueba piloto durante unos meses, porque, bueno, para él prueba piloto significaría, vamos a ver qué pasa con los cabecillas si empezamos a permitir que vean a los hijos, que vean a las esposas o las compañeras de vida, vamos a sacarlos más al sol, les vamos a dar, permitir que tengan acceso a ciertos bienes, etcétera. Pero si empiezan desde ahí otra vez a ordenar la matanza, se eleva otra vez la cantidad de homicidios, entonces creo que ahí está como el desencuentro, porque la señora relatora dice, bueno, los derechos de los privados de libertad no están sujetos a pruebas pilotos, eso tiene que ser siempre. Esos son los dilemas que estamos enfrentando. Otra cosa que también quería aprovechar en este espacio para destacar, donde hay como desencuentros e interpretaciones diferentes entre lo que el Estado está haciendo, el gobierno está haciendo, el área de seguridad pública, especialmente la policía, está haciendo, con la interpretación que están dando los organismos de derechos humanos e incluso también algunos de los organismos internacionales que están vigilando esta situación, es la supuesta desproporción que hay entre el resultado lesivo de policías muertos y pandilleros muertos y pandilleros heridos en estos enfrentamientos que nosotros desde el punto de vista del gobierno no los llamamos enfrentamientos, los llamamos agresiones ilegítimas, armadas. Se les empezó llamando intercambios de disparos, porque enfrentamiento es de tú a tú, es de dos bandos que tienen la misma legitimidad, y aquí no puede ser así. Aquí hay una institución que tiene la legitimidad del Estado para actuar y otros que son grupos delincuenciales. Entonces, ni enfrentamiento ni intercambio. Últimamente les llamamos agresiones armadas ilegítimas. Como sea, el tema es que hay intercambios de disparos. Y en esos intercambios, algunas ONG sacaron como la estadística y sumaron la cantidad de pandilleros muertos y de policías muertos. Entonces sacan una aritmética relativamente sencilla. No quiero caricaturizar esto, yo sé que hay estudios muy serios al respecto. Conozco lo que ha hecho, por ejemplo, Ignacio Cano, un amigo mío en Río de Janeiro, un español que vive ahí. Él es el que ha sacado mejor esos datos de que saca, ¿cómo se llama? Como unas tasas que determinan el grado de violencia y la letalidad de las policías de acuerdo a cuando actúa con las armas de fuego, cuántas personas mueren, civiles o supuestos delincuentes, cuántos resultan lesionados y cuántos policías. Entonces hay como una relación ahí que, por decirlo de esta manera, si en cada enfrentamiento muere un policía y muere un pandillero o un delincuente, no hay problema, están iguales, ¿verdad? Pero si muere más delincuentes, entonces como que hay una desproporción, y en la medida que hay más delincuentes muertos y menos policías, se puede hasta reputar de ejecuciones, así de sencillo. Y lo que ha pasado en El Salvador, que insisto, no me cabe duda que en algunos casos sí han habido ese tipo de abusos, siempre los han habido, pero no creo que sea correcto sacar sencillamente la estadística de cuántos pandilleros murieron en un año y cuántos policías,
porque entonces sí da una desproporción terrible, como dijo el comisionado de la Comisión Interamericana, James Cavallaro. Si a mí me dicen que han muerto 50 pandilleros y un policía, es claro que hay una masacre, es claro que hay una ejecución. Pero lo que ha ocurrido es que estos datos son el resumen de lo que pasó en todo un año, y las cosas no han sucedido como parecen. Vaya, por compartir el dato del año pasado, hubo cerca de 500 intercambios de disparos durante todo el año. De esos fallecieron como 400 pandilleros. Quiere decir que ni siquiera en cada intercambio de disparos muere un pandillero, es al menos de un pandillero por intercambio de disparos. Pero policías murieron solo 2 en esos intercambios. Y eso tiene cierta lógica, pues, porque pues sí, es cierto que teóricamente, la hipótesis es que el policía va al territorio, van con un operativo, van fuertemente armados, van preparados para ello, y no obstante se ven sorprendidos por ataques de pandilleros. Y así como lesionan a algunos, matan a otros de vez en cuando, pero los policías están mejor preparados, y los otros, aunque tengan poder de fuego, aunque tengan fusiles, pero no tienen el mismo entrenamiento, la misma preparación, ni han sido formados para ello. Entonces terminan huyendo y en el intercambio pues resultan muertos otros. Pero no es que en un solo episodio mataron a 400 pandilleros y murieron solo 2 policías. Si eso fuera así, entonces sí estaríamos definitivamente en una política de guerra desatada y de ajusticiamiento. Eso es lo que yo quería compartirles a ustedes. He hablado hasta demasiado en un momento, yo quería cortarme yo mismo porque dije, yo lo que quiero oír a mis amigos que desde la óptica humanística, de derechos humanos, desde los principios de derecho penal y todo, pues quisiera también oír sus opiniones, y agradezco a Ceci que al inicio también dijo algo muy sabio. Gracias, que entender lo que está pasando en El Salvador en este momento, para entenderlo de verdad hay que estar ahí y hay que saber todo lo que se ha vivido y cómo se dan estas tensiones a las que yo me he referido. Yo me siento en una contradicción a veces, me siento en esa contradicción de mantener siempre los principios del pleno respeto de los derechos de todas las personas, pero por otro lado también veo a una población victimizada, a una población que pide a gritos que se termine este fenómeno de la manera que sea, de la manera que sea. Y hay como 3 grandes salidas que también en un momento yo las he querido debatir, ¿verdad? O la solución final, que es la que la población clama, es decir, matar a todos los pandilleros, y que lo pide a gritos, no solo la gente de bajos estratos sociales y de poca educación, incluso médicos, incluso profesionales que están indignados con todo lo que ha pasado, dicen eso. ¿Y por qué no nos matan a todos? Claro, eso no tiene ninguna viabilidad en un país democrático, etc. Si con poquito que la policía está haciendo tiene esta gran presión ahora en los organismos internacionales, imposible. La otra es el gran encierro. Le decía a Ceci que en el artículo 13 de la Constitución de El Salvador hay un resabio de la vieja doctrina de la defensa social que dice que el Estado podrá someter a medidas de seguridad a todos aquellos sujetos que revelen un estado peligroso. Por razones de defensa social los puede someter a medidas, quiere decir los puede detener pues con medidas predelictuales, no post delito, sino sencillamente porque se les califica como sujetos peligrosos. Significaría que puede ir a detener a todos los pandilleros y a todos los colaboradores de ellos, que son toda la estructura social que tienen. Pero también es inviable porque El Salvador es el país que más encarcelados tiene y ya no necesitaría inversiones que no existen. Y por último, pues, la tregua, ¿va? Otra tregua, o sea, una pacificación. En todo caso, cualquiera de estas salidas se va a encontrar con un gran muro, con un gran problema, y es que todas necesitan de grandes cantidades de recursos, porque lo que está detrás, al final de cuentas, es resolver un conflicto social y económico que venimos arrastrando y que no resolvió la guerra. O sea, miles de personas que todavía no tienen oportunidades de inserción digna, social, de salir adelante en un país con grandes contradicciones, donde la riqueza se sigue acumulando en pocas manos, y estos son los resultados que estamos teniendo. Muchas gracias.